أسف myself في حاجات تتحس وما تتقالش وإن جيت أطلبها أنا مقدرش. Debido a que encontré más material para realizar un segundo video mostrando las razones por las que el staff separa a Taekook cuando estos logran estar juntos, decidí que sería mejor integrarlos aquí como una segunda oportunidad para dejar aún más en claro mi punto. Comenzando claramente por el extraño comportamiento que Jungkook tuvo cuando quiso alzar el brazo para aparentemente rodear a Taehyun con el mismo. Y aunque probablemente el staff estuvo ahí, quizá haya sido la razón por la que tal vez no realizó esa acción que pudo haber causado un furor en todas las personas. Así como en el episodio 127 del BTS Run, donde Taehyun perdió contra Jimin en el juego de piedra, papel o tijera para ver quién era el desafortunado que se quedaría hasta completar la última misión de los dominos, en el que Jungkook y Jimin le hicieron compañía para verlo realizar su hazaña, antes de que Jungkook accidentalmente dejara caer un dominó cerca del trabajo de Taehyun, quien luego se giró a verlo con una sonrisa tensa y usando sus manos para realizar dicha acción que, más que emocionado, me dejó sorprendido por cómo fue tan casual y no desaprovechó la oportunidad de acariciar y palmear su pierna unos segundos más, ya que si no se llega a separar a Taekook cuando estos se juntan, pueden ocurrir este tipo de cosas que ponen a más de una persona a pensar el por qué Taehyun miraría de la manera más atenta a Jungkook cuando no lo había hecho con ningún otro así tan especial. Y es que al dejarlo más evidente, podemos darnos cuenta de que esto ocurre más cuando no se le está prestando atención a Taekook en las tomas principales. Normalmente suelen ser casi cuando tenemos poca resolución, pero más cercanía de la que podemos ver así normalmente. Un ejemplo de eso es definitivamente en uno de sus tantos lives, donde tuvimos a Taekook siendo demasiado cercanos, Taehyun apoyándose completamente en Jungkook y este dejándose usar para su comodidad. Es simplemente todo lo que quería adjetivar. Pues estoy seguro de que si el staff hubiese tenido la oportunidad de detener esto, ni siquiera dudarían en ir a separarlos por lo raro que eso había sido. Lo que nos lleva a la razón número 2 del por qué Taekook casi nunca puede sentarse juntos en un mismo sofá, pues ocurren ese tipo de acciones que ya había profundizado más en otros videos, pero me pareció interesante ponerlo aquí, debido a que me resulta graciosa la forma en la que Taehyun literalmente se desconectó del mundo cuando Jungkook lo acarició así. Y entiendo bastante bien el hecho de que intenten cuidar la imagen de todos, tratando de ocultar siempre la manera en la que Taehyun no conoce lo que es espacio, y Jungkook no conoce lo que significa no tener a Taehyun sobre él, como si fuera una necesidad el siempre tener las manos en el otro con mucha razón. En la sesión de fotos que BTS realizó, también pudimos ver cómo Taehyun acarició la oreja de Jungkook y cómo luego los demás lo observaron casi como si supieran algo, mientras ellos se mantuvieron cerca posando, dándose ese tipo de miradas que dice más que 1000 palabras. Ya que no es la primera vez que Taehyun hace ese mismo gesto con las orejas de Jungkook frente a las cámaras, como si fuera algún tipo de acción impuesta que surge de algo natural, y aunque probablemente Taehyun tenga esa misma atención con otros miembros, basándome en lo que veo, me da un tipo de sensación diferente cuando lo veo acariciar las orejas de Jungkook, incluso haciendo más que dar simples masajes, como lo fue el hecho de que aún estando frente a todos, decidió acercarse a atrapar su oreja entre los dientes, de forma muy casual. Por lo que verlo imitar la acción de Jimin en rodear a Jungkook con un brazo y mirarlo de una forma que no puedo explicar ya no me parece tan extraño, dado el caso que definitivamente Jimin sabe más de lo que uno puede pensar. Otro de los momentos que me hacen creer en las razones por las que el staff no les permite estar muy juntos sería en realidad porque también podemos encontrarlos buscando la atención del otro, o al menos en lo que sea que haya sido para que Jungkook se atravesara en la vista de Taehyun para recibir su completa atención. Tampoco puedo pasar por alto la vez que nuevamente Taekook estuvo acercándose de forma gradual como si fueran algún tipo de imán que los atraían hacia sí mismo, pues vemos que comienza con una separación obvia, cada uno en un extremo del sofá. Después hay un corte y mágicamente se ven mucho más cerca que antes, como si no lo pudieran evitar. Y para la membresía de ARMY, a BTS le dijo que mencionaran algo que les gustaba de la persona frente a ellos, iniciando exactamente por Taehyun, a quien Jungkook le dijo que le gustaba su inocencia. Como muchas veces fuimos conscientes de ello, y después en el regreso, Taehyun mencionó que le gustaba mucho el lunar bajo el labio de Jungkook, ya que lo inspiraba mucho. Pues honestamente, aunque a veces me cause cierto conflicto los cortes y separaciones demasiado obvias, es claro que en algunas ocasiones solo se debe para proteger la imagen de todos, aunque también podemos recibir este tipo de insinuaciones que nos hacen preguntarnos todo tipo de cosas, ya que definitivamente sabemos lo inspirador que resulta para Taehyun el ver todo el tiempo el lunar bajo el labio de Jungkook como para hacerlo resaltar, y como en realidad la pureza de Taehyun es un atributo que Jungkook ama más que cualquiera.